Muy buenas, querido escuchante, y bienvenido al Mordisco número 194. Otra entrevista más que traemos y la verdad que muy contento por el invitado. Si no le conoces, pues bueno, la verdad que hoy vas a tener una experiencia maravillosa y si le conoces, entonces entiendo por qué estás escuchando este capítulo de Mordiscos. Y nada, no quiero más que darte la bienvenida. Yo no voy a estar llevando la entrevista, la va a estar llevando Juanjo, por una cuestión básica, y es que yo he decidido, y así se lo propuse a Juanjo, que sea él quien lleve la entrevista, debido a que él tiene muchísimo más conocimientos y muchísimo más bagaje literario que yo. Yo sé cosas, pero no quiere decir que lo lleve tan bien como lo puede llevar Juanjo. Para mí Juanjo es una referencia y cuando Juanjo habla de ciertas cosas yo me callo. Lo mismo que Garín. Cuando Garín habla de ciertas cosas yo me callo. Y bueno, a Juanjo le gustaba la idea, entonces le he dejado que lleve la entrevista y la charla va a ir alrededor de lo que es la presentación de su libro, con el que está ahora Garín y Fernando Díaz Villanueva, que es el de la Contrarrevolución Francesa. Y bueno, creo que es una entrevista bastante interesante, creo que Juanjo lo hace bastante bien. A mí me gustó mucho estar ahí. Yo estaba detrás, estaba con ellos, pero no estaba en la grabación, digamos. Yo estaba vía streaming un poco como escondidos. Yo me cogí mi platito, me cogí unas pipas y me puse a disfrutar y estuve disfrutando de todo lo que es la grabación, así por si pasaba algo y tal y cual, porque al fin y al cabo soy yo el que lleva la plataforma. Y bueno, nada, que espero que te guste mucho este mordisco. Por favor, cualquier cosa, deja un comentario, ya sabes que lo agradecemos muchísimo, siempre el comentario. Dadle por favor un like, que también es maravilloso cuando le das a un like, nos gusta mucho esa idea. Y nada, no hablo más porque yo no soy a quien has venido a escuchar, y te dejo con la entrevista que ya verás, está muy chula. Hasta luego, chao. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias por hacernos caso y venirte al Mordisco 194. Que en los Mordiscos es uno de los dos tipos de programas que suelen aparecer en Escuela de Serpientes. Están dedicados a introducir temas que creemos de interés para gente que compartimos el amor por las ideas de la libertad. Y entonces, vuestro último libro, de Fernando y tuyo, pues nos ha parecido muy interesante y por eso queríamos traer un episodio dedicado a la Revolución Francesa y a vuestro libro en particular. Y lo primero que me gustaría hablar es de quién es Alberto Garín, y qué mejor que nos lo empieces a contar a tú mismo, ¿no? Porque realmente siempre me ha llamado la atención pues esa combinación extraña que tienes entre historiador, arquitecto, arqueólogo. Disculpas por mi pronunciación francesa cuando tú tienes una sólida base francesa y amor a esa cultura, esa conexión con Guatemala. Hay tantas cosas que puedes contar de tu vida que yo creo que ya solo eso ya es interesante. Entonces, por favor, preséntanos. ¿Quién es Alberto Garín? Pues bueno, Juanjo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Si me tengo que presentar es muy breve. A mí lo que me apasiona es la historia. Me apasiona entender los comportamientos de las gentes del pasado, quizás para tratar de comprender los de las gentes del presente. Entonces, como historiador, yo empecé mis estudios hace muchísimo tiempo en la Facultad de Geografía e Historia. Por el camino encontré la arqueología. La arqueología me vino a demostrar que había otras fuentes. O sea, no es excluyente la cultura material que sacan los arqueólogos de la documentación escrita que utilizan los historiadores de archivo, pero sí que me hizo darme la posibilidad de tener más fuentes para analizar a estas gentes del pasado. Y una vez que me metí en arqueología, me di cuenta que el principal vestigio arqueológico que tenemos seres humanos es la transformación del espacio. Estamos permanentemente cambiando el entorno en el que nos encontramos. Desde la oficina en la que estás tú o la habitación en la que estoy yo, a construir una carretera, a cultivar el campo, todo eso es arquitectura. De modo que por eso es por lo que en un momento dado decidí completar mi formación como arqueólogo con estudios en arquitectura. Yo no soy arquitecto colegiado que pueda construir edificios, entonces lo único que hago es aprovechar ese conocimiento que he sacado de la arquitectura para entender por qué las gentes modifican los espacios. Esto nos puede parecer anodino, pero dado que el tema de hoy es la Revolución Francesa, uno de los elementos clave de la Revolución Francesa es que la mayor parte de la Revolución se vive en París.
y hay que entender los espacios de París, y hay que entender cómo eran las calles de París, cómo eran las plazas, cómo eran los palacios, cómo eran los castillos, para poder entender la revolución. Y cuando, por ejemplo, nos encontramos a las parisinas yendo a buscar al rey a Versalles, hay que entender qué es Versalles, dónde está, cómo se encuentra, cuál es su disposición, cuál es el tipo de impresión que podían tener las pescaderas parisinas que van a buscar al rey. Todo eso es arqueología. Y además es difícil ver eso ahora en París, ¿no? Porque París realmente ha sido transformado con respecto a esa época. Pero incluso aunque sea difícil, los pocos vestigios que nos quedan nos cuentan mucho. Y nos cuentan mucho más de lo que podíamos imaginar. Es muy interesante que uno de los símbolos de la Revolución sea la toma de la Bastilla, que es una fortificación del siglo XIV de Carlos V de Francia, que ha desaparecido porque la demolieron durante varios años. Quedan unos pocos cimientos en el metro de París. Pero hay otro castillo de la misma época, el castillo de Vincennes, a las afueras de París, que cuando uno lo visite y lo recorre puede entender cómo era la Bastilla y lo que eso simbolizaba. O sea, entrar dentro del castillo de Vincennes, ver las celdas, que en la actualidad ya no son celdas, en la parte baja donde en un momento dado estuvieron las cocinas del rey, cuál es el tipo de vida que podía tener un prisionero dentro de ese tipo de fortalezas, puede explicar mucho de todo el imaginario que corrió en las cabezas de los que montaron la revolución en julio de 1789. Y bueno, la otra gran faceta tuya que ha asomado estos últimos años es que te has hecho un generador de contenidos en Internet, divulgación de historia, pero realmente excepcional. Y bueno, ahí la culpa la tiene Fernando Díaz Villanueva. Fernando Díaz Villanueva es muy simpático. Hace años, 2-3 años, sacaron un vídeo de estos que te salen de evolución de los programas de divulgación histórica a través de Internet. Y entonces te ponían, no sé si empezaban en el año 98 o algo así, cuando Internet empezaba a funcionar, ¿no? Entonces te encontrabas que durante lustros la única persona que había utilizado Internet para emitir programas en abierto de historia era Fernando Díaz Villanueva. Entonces, este hombre generó un modelo en Internet. O sea, por supuesto que hay otros programas que se emitían, por ejemplo, a través de emisoras de radio muy famosos, ¿vale? Como los de Cebrián, pero estoy hablando de Internet. Entonces, a partir de ahí, Fernando nos enseñó a mucha gente las posibilidades reales que tenía Internet. Es muy llamativo porque hay otros divulgadores, no solamente en el terreno de la historia, pero también, o sea, no solamente es mi caso, es el caso de Javier Rubio con Academia Play, el propio Jano García, que hace programas más de análisis político, también tiene programas de historia. Pues todos, al final, hemos acudido a la fuente original, que era Fernando Díaz Villanueva. Entonces, Fernando no es un hombre que puede ser controvertido, que puede tener opiniones que en alguna ocasión te pueden chocar, por no decir escandalizar, pero lo interesante con Fernando es que es muy generoso. Y entonces cuando quieres ponerte en marcha, bueno, tiene dos cosas. Es generoso y cuando quieres ponerte en marcha te ayuda todo lo posible para que no, digamos, sea exitoso, pero para que te encamines en la vía correcta. Y por otro lado es muy exigente. O sea, si se te ocurre sugerirle la más remota posibilidad de que yo quisiera quizás hacer algo parecido a lo tuyo, estás perdido. Porque entonces te persigue y te acosa hasta que pones en marcha el proyecto. Pero bueno, sois un montón que empezáis a debutar ahí en Internet gracias a Fernando y algo Jano todavía mucha más gente. Todo gratis bueno, todo gratis no, ojo, que tenéis vuestros canales de colaboración. Y en concreto, Fernando y tú, yo creo que habéis inventado o habéis revitalizado un género peculiar, que es, llama usted, yo a falta de mejor cosa le llamo el contradiálogo. Pues me parece bonito el concepto de contradiálogo. Es muy curioso porque cuando Fernando y yo nos conocimos en persona, hace ya 9 años, en Guatemala, cuando Fernando estuvo trabajando en Guatemala, además fue una cuestión casual. Los que siguen a Fernando Villanueva saben que es tremendamente friolero, ¿vale? Entonces, él vino a trabajar a mi universidad, la Universidad Francisco Marroquín, la de Guatemala, y entonces le dieron un despacho. En aquella época él trabajaba en la Facultad de Cine. Y su despacho estaba en el único lugar de toda la universidad donde no daba el sol, en un país donde las horas de luz son abundantes y el clima es muy agradable. Nunca es caluroso. Y una de las personas más sensibles sería. O sea, el clima de Guatemala, el altiplano, que es donde viven el 90% de los guatemaltecos, pues suele estar entre 16 y 26 grados todo el año. Pues bueno, de repente le tocó el lugar más frío de toda la República de Guatemala. Y como lloraba por los pasillos, le dije, pues mira, yo tengo espacio en mi despacho, vente, lo compartimos y ya está. Entonces, compartíamos despacho
y Fernando empezó a preguntarme cosas sobre Guatemala. Oye, ¿por qué la situación política es como es? ¿Quién es este candidato a la presidencia? ¿Cuáles son las razones por las que hubo un conflicto armado? Y preguntaba, que es muy habitual en Fernando preguntar. O sea, aunque hay mucha gente que solo le conoce en su faceta emisor de información, la mayor parte de las veces Fernando no está emitiendo información, está preguntando a aquellos que le dan la información que después él reelabora. Y entonces, al hilo de aquellas larguísimas conversaciones que tuvimos en Guatemala, nos surgió el formato, pero de forma natural. Entonces, pues claro, él me preguntaba, yo respondía, en mis respuestas él me planteaba preguntas inesperadas, yo tenía que elucubrar y elaborar hacia dónde podía ir una respuesta válida con buenos argumentos. Entonces, a partir de ahí entramos en esa dinámica y al revés, o sea, igual que él me preguntaba, también entramos en momentos en los que era yo el que preguntaba, le planteaba retos y de manera natural nos salieron los programas. Y estupendo. Y en algún momento surgió la Revolución Francesa y es un caramelo, ¿no? Porque realmente es un suceso trascendental de la historia de la humanidad. Pues es curioso porque llevamos haciendo programas juntos en la contrahistoria desde 2016, que además empezamos con uno precisamente sobre Guatemala, sobre los mayas. La Revolución Francesa fue un tema que los contraescuchas, los seguidores de Fernando nos pidieron a menudo y no era un tema fácil de abordar porque es algo sobre lo que se ha hablado muchísimo, entonces hay muchísima información, buena parte de ella no vamos a decir innecesaria, pero un tanto superflua. Entonces había que meter la tijera y empezar a podar para llegar hacia el corazón de la Revolución Francesa. Entonces, a pesar de que llevábamos mucho tiempo queriendo poner en marcha ese proyecto, nos costó. Y cuando nos lanzamos a ello, pensamos que era algo que podíamos resolver en un par de programas y al final nos salieron 4 y nos quedó mucho material en el tintero. Porque como tú dices, no solamente es que sea un acontecimiento importante en la historia de la humanidad, y ojo, con muchos matices, que es una cosa que seguro que vamos a hablar ahora, sino sobre todo es un acontecimiento histórico, insisto, sobre el que se ha escrito muchísimo. Y entonces, pero muchísimo es que rara vez tenemos tanta información de tanta gente que participó en el evento dándonos su punto de vista, las cosas que han hecho. Creo que solo puede ser comparable con la Segunda Guerra Mundial. Creo que son los dos acontecimientos históricos de los que tenemos una cantidad espectacular de información que solo el hecho de ya adquirirla y ordenarla ya es un trabajo ciclópeo. Y sobre todo con la Revolución Francesa yo creo que ocurre que al ser un tema que siempre aparece en los temarios de los institutos de casi cualquier país europeo y prácticamente del mundo, pues tiene una cierta leyenda rosa, ¿no? Siempre se intenta resumirle que es un hecho positivo del avance de la humanidad, de cómo las monarquías absolutas son sustituidas por incipientes democracias, ¿no? Entonces, tenemos una lectura que fácilmente se suele caer. Bastos ya en el prólogo que escuchamos nos contaba que él tenía otra visión, claramente. Bastos ya me decía otro programa para que nos explicara, pero entiende que vuestro libro pertenece al género de desmitificación de la Revolución Francesa. Y efectivamente, cuanto más sabes de la Revolución Francesa, más cosas hay que dices no son como me lo esperaba. Y entonces, ¿es tan negativa? ¿Fue positiva? ¿Se puede salvar algo de la Revolución Francesa? Así, si nos lo dijeras brevemente, ¿qué respondes a esa pregunta? ¿Qué se puede salvar de la Revolución Francesa? O sea, en principio, el balance es más negativo que positivo. Pero el hecho de que sea negativo no impide entender que fue inevitable. Estábamos en un momento, en el desarrollo de las sociedades humanas, sobre todo en Occidente, en el que había que darle voz a una parte de la sociedad que hasta ese momento había tenido una voz pequeña. No es que hubiera estado mudo, ¿vale? Entonces, no es el tercer estado per se, porque ese tercer estado, digamos, esa sensación de hay unos privilegiados muy privilegiados que son la nobleza y el clero, que es una minoría muy minoritaria, y un tercer estado mayoritario que no tiene voz, no es cierto, no funciona de esa forma. Pero la voz que tienen es muy, muy bajita, hablan muy bajito. Entonces, inevitablemente, dado el desarrollo económico fruto de la Revolución Industrial Inglesa, es una de las cosas que más nos cuesta entender. Y te voy a poner un ejemplo muy rápido, lo que nos está ocurriendo con las gentes que nos llegan desde África. Todas estas pateras, estos inmigrantes subsaharianos que han abierto tanto debate en la actualidad en España. Esta gente no llega con un taparrabos. Esta gente llega vestidos como nosotros y llegan con teléfonos móviles como los nuestros. Entonces uno dice, pero si vienen de países pobres,
por qué vienen con condiciones materiales semejantes a las nuestras y en algún caso a lo mejor tienen un móvil mejor que el que yo tengo. Pues porque el desarrollo económico de una parte de la sociedad humana influye en el resto de las sociedades humanas. Es decir, en el momento que estamos mejorando las condiciones materiales de una parte de la humanidad, esas mejoras llegan al resto. Hay intercambios, hay relaciones comerciales, hay relaciones personales y en esas relaciones humanas se van mejorando esas condiciones. Entonces, la mejora de las condiciones materiales que se estaban produciendo en la Inglaterra del siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, estaban llegando a Francia. Aunque solamente fuera por el hecho de que estas gentes humildes tenían capacidad de adquirir ropa, que es una de las grandes producciones de la industria inglesa, más abundante, más barata y mejor calidad. Eso te permite dar un salto. O sea, yo que soy un pobre campesino del interior de Francia en 1775, la diferencia con mi abuelo de 1700 y 1780 es que mi abuelo tenía una cantidad de ropa muy limitada y solo el hecho de ir a reclamar al señor, porque qué sé yo, las ovejas del señor se me habían metido en el prado y me habían comido la hierba, pues yo tenía que ir con mi ropa humilde y no podía ofrecer la misma imagen frente al señor para reivindicar mis derechos que ahora que puedo comprar camisas de buena calidad de los ingleses a un bajo precio y entonces me puedo permitir ofrecer otra imagen. Solo ese cambio en las condiciones materiales implica que esta gente puede tener la sensación de sí puedo reclamar. Y vuelvo al caso de nuestros subsaharianos llegando en pateras. Claro, si el pobre subsahariano se monta en una patera, llega a España y no tiene modo ninguno de contarle a nadie lo que está haciendo, pues a lo mejor ya no hay nada más. Pero como todos vienen con un teléfono móvil, pueden perfectamente decirle a su esposa, mira, he llegado con bien. Y a su primo, ya estoy aquí y en efecto hay posibilidades de trabajo o hay subvenciones del gobierno que nos van a ayudar a salir adelante. Ese salto en las condiciones materiales son los que a finales del 18 están presentes en las sociedades de la Europa occidental vinculadas a la Revolución Industrial Inglesa e inevitablemente iban a provocar esa reclamación de más voz para la mayor parte de la sociedad. Entonces, claro, ¿cuál es la parte negativa de la Revolución Francesa? La forma en la que se orquesta esa forma de darles voz. Porque, claro, no es el hecho per se de la violencia que hubo en la Revolución Francesa, que fue brutal, de miles, cientos de miles de personas que mueren en torno a los hechos revolucionarios. Porque si pensamos en cómo los propios ingleses un siglo atrás han hecho sus revoluciones, las del siglo XVII, ¿de acuerdo? Las del 48 al 88 también fueron brutales y con una cantidad de muertos. O sea, que nadie piense que los cambios en las sociedades humanas, estos cambios fundamentales se pueden hacer tomándonos el té a las 5 y tratándonos de usted. O sea, es muy triste, pero esto, claro, los que somos papás lo sabemos. Nosotros podemos tratar de ser tremendamente educados con nuestros hijos y tremendamente cordiales y de vez en cuando tienes que pegarle un bocinazo porque si no el muchacho no reacciona. Entonces, ¿por qué los seres humanos no somos capaces de cambiar ciertas actitudes si no es a partir de un cierto grado de agresividad? Pues porque funcionamos así. O sea, que nadie se crea que somos aquí todos los santurrones. Solo que, claro, somos ángeles. Eso es, yo a mi hijo le pego 2 voces y el hombre lo entiende. Cuando estamos hablando de realidades mucho más amplias, como la Francia a finales del 18, pues la dinámica histórica, por muy brutal que nos parezca, pasa por esa revolución. Y ya digo, la parte negativa es cómo se resuelve esa revolución. Y la principal deuda que nos va a cargar la Revolución Francesa es la creación de un nuevo sujeto político que es el Estado-Nación. Los estados existían los estados desde el Neolítico, las naciones existían y cada ser humano podía sentirse parte de una o varias naciones. Lo que va a suceder tras la Revolución Francesa va a ser la creación de un sujeto político excluyente, y es cada ciudadano en principio solo puede ser miembro de un Estado-nación, única y exclusivamente, con determinadas características que vamos a fijar desde las autoridades de ese Estado-nación, de modo que todos aquellos que no cumplan los requisitos que nosotros queremos poner en cada momento quedan excluidos. Con el agravante de que en muchos casos puedes quedar excluido aunque previamente haya sido incluido. Esto es muy interesante, por ejemplo, en los movimientos nacionalistas que estamos viviendo en la España de comienzos del siglo XXI. O sea, ¿quién tiene derecho a esa futura República Catalana? Pues los que dirijan la República Catalana en el futuro, y si existe, decidirán ellos quiénes tienen derecho a ser catalanes. Entonces tú puedes tener catalanes que han sido catalanes de toda la vida, que tengan 8 apellidos catalanes, que hablen catalán siempre y que, qué sé yo, que se pongan el berrey, que bailen sardanas, y la futura República Catalana puede decidir excluirlos. O sea, nada te garantiza
que el concepto que tú tengas de ti mismo, de cuál es tu nacionalidad y tu adscripción al Estado-Nación, nada te garantiza que eso sea para siempre, porque dependerás de la arbitrariedad de quien tenga el poder en cada momento, que estés incluido o quedes excluido. Esa es la principal deuda negativa de la Revolución Francesa, porque antes de eso, una vez que yo me sentía miembro de una nación, pues ya estaba. Como eso lo único que era un sentimiento y no tenía aparejado ni privilegios ni obligaciones, pues daba exactamente igual. Pero el momento que convertimos algo que era un sentimiento de cada uno de nosotros en una adscripción política y en un marco legal, que fue la gran transformación de la Revolución Francesa, pues eso derivó, claro, ¿a qué derivó? Derivó a los nacionalismos del siglo XIX, derivó a esos nacionalismos convertidos en totalitarismos del siglo XX, derivó a guerras brutales y derivó, claro, guerras brutales que tenemos hasta hoy. Tú y yo, por nuestra edad, en nuestra juventud conocimos esas guerras terribles de Yugoslavia en base a nacionalismos. Además, nacionalismos de un disparate absoluto. Y que se levantaban de un año para otro. Sí, porque además, yo recuerdo en el caso de Yugoslavia, que es algo que me tocó de una forma muy personal, cuando yo estaba en el instituto con 14 años, yo hice en geografía, me pidieron un ejercicio de un país y yo elegí Yugoslavia. Y yo me fui a la embajada yugoslava en Madrid, que estaba ahí por Pío XII, y me dieron un montón de documentación. Y había una cosa muy simpática que era la distribución étnica, y me daban la distribución étnica por cada una de las repúblicas. Entonces, Serbia. Pues hay ¿cómo se consideraban ellos a sí mismos los serbios? ¿Vale? Pues hay un 50% que se declaran serbios, hay un 10% que se declaran croatas, hay un 5% que se declaran macedonios y tal. Y había un 25% que se declaraban yugoslavos. Ya está. Entonces, cada república, Croacia, Conocí muchos yugoslavos en esa época, ajedrecistas, y la verdad que... Eso es, había gente que se consideraban a sí mismos yugoslavos. Comenzaron las guerras y desaparecieron. Claro, la pregunta es, oye, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis exterminado un 25% o habéis forzado a un 25% de la población a ir en contra de su voluntad dentro de vuestras obsesiones y vuestras manías nacionalistas? No, incluso de la Revolución Francesa. Yo recuerdo siempre una amiga mía que decía, es que, bueno, cuando fueron los dichos bombardeos que participan los españoles, tienes que dar cuenta que tu país está tirando bombas en mi país. Y fue una frase que siempre se me quedó en la cabeza. De cómo una persona que era muy cordial, pues claro, te voy a decir que aunque no era su opinión ni estaba de acuerdo, es que estaban echando bombas en su país. Ajá. Y si entiendes eso, me puedes entender. Eso es. Pero bueno, volvamos a vuestro libro, ¿no? Realmente, vuestro libro es pues un recorrido en vuestro diálogo tan ameno y tan fácil de seguir a través de los grandes hechos de la Revolución Francesa, donde vais contrastando esos hechos y opinando sobre ellos. Y realmente rápidamente sacáis las cosquillas a cada uno de esos hechos bueno, pero también hay que ver el lado negativo de esto. Entonces, yo por una manera se me ha ocurrido agrupar todos esos aspectos negativos de la Revolución Francesa como en 7 pecados, ¿no? Y el primer pecado que noto, que además tú lo sacas 4 o 5 veces a lo largo del libro, es el centralismo, ¿no? Y lo que más sorprendente es que enseguida nos cuentas que el centralismo no es un invento de la Revolución Francesa, sino que ya había empezado bastante antes, que habría que remontarse a Luis XIV, y yo también he leído vuestra bibliografía y por supuesto a Tocqueville, y claro, él ya te baja incluso a Luis XI, si no me falla la cuenta de Luises, que empieza a cargarse los contrapoderes, y como ese proceso, realmente la Revolución Francesa viene a ser como el descorche de la botella de la centralización absoluta en Francia, ¿no? Entonces, ¿es incompatible la libertad con el centralismo? La cuestión es que es obvio que toda persona que llega a tener una cantidad de poder importante querrá acumular todo el poder, no querrá solo una parte, sino querrá acumular todo. Entonces eso es el centralismo. Durante la Edad Media, y da igual cuál sea el Luis que tomes en la Edad Media, las obsesiones que van a tener los sucesivos reyes de Francia, los Capetos desde Hugo Capeto en el 987 y más tarde ya los Valois con la Guerra de los 100 años, va a ser acaparar la mayor cantidad posible de poder, y frente a ellos van a tener constantemente fuerzas que tratan de evitar esa centralización del poder. Entonces, la historia de ese mundo medieval, en el caso de Francia o de Inglaterra o de las Españas o donde quieras, va a ser esas tensiones entre centralizar el poder o tener poderes compartidos. Lo curioso está en que cuando analizamos esos empeños de centralizar el poder en la Edad Media,
no se ve como algo positivo. Entonces, en un momento dado, en el que podemos estar bajo una agresión, pensemos en la Guerra de los 100 años. Carlos VII, el de Juana de Arco, en ese momento es posible que los nobles franceses que apoyan a Carlos VII consideren oportuno centralizar el poder en torno a la figura del rey para combatir a los ingleses que tienen dominando buena parte de Francia y sobre todo del Loira hacia el norte. Pero una vez que se ha puesto fin a la Guerra de los 100 años, se ha puesto fin al problema que nos ha exigido centralizar el poder, no tiene nada de positivo. O sea, la gente no considera que sea positivo centralizar el poder. Entonces hay que recuperar todos esos poderes autónomos, que es una cosa que nos cuesta entender porque vivimos en el siglo XXI y nos han acostumbrado a que centralismo es igual a rasgo positivo. Es algo que nos machacan una y otra vez. Entonces, cuanto más centralicemos el poder, y si es en Madrid, mejor que si es en Santiago de Compostela, y si es en Bruselas, mejor que en Madrid, y si es en Nueva York en las Naciones Unidas, mejor que en Bruselas, mejor nos va a ir. Pero insisto, eso es algo que históricamente no se evaluaba de esa forma. Históricamente yo podía considerar que era valioso centralizar el poder en determinados momentos y en otros ese poder se volvía a descentralizar. O sea, eran dinámicas de centralización y descentralización. Lo que va a ocurrir en Francia, y sobre todo es algo que empieza con Richelieu, con Luis XIII a comienzos del XVII, es que van a empezar a vender ese binomio centralización igual a desarrollo, centralización igual a progreso, centralización igual a pasos en positivo. Ojo, no es novedoso, ya lo había escrito Bodino en el siglo XVI, la segunda mitad del XVI, o sea, Richelieu ya trae lecturas para saber por qué está haciendo. Thomas Hobbes en el Leviatán lo que viene a decirnos es la mejor forma de resolver la política es centralizar todo en torno a la figura del monarca. O sea, esa obsesión por el centralismo. Ya digo, el cambio no está en que los dirigentes del pasado no quisieran centralizar, todos quieran centralizar. El cambio está en venderlo como algo altamente positivo. Y eso es algo que, insisto, empieza con Bodino, ya de una forma palmaria en la segunda del XVI, tenemos a Hobbes a principios del XVII, Richelieu toma el modelo de Bodino y a partir de ahí se va desarrollando progresivamente hasta la Revolución Francesa. Entonces, la idea está en que la Revolución Francesa tiene la magia, y esto seguro que es muy fácil de comprender en el año 2024, de que si tú quieres hacer un cambio radical en las estructuras políticas y legales, la idea está en venderlo como algo positivo, algo bueno, algo que inevitablemente va a ser mejor para todos. Y entonces yo, por ejemplo, me invento, qué sé yo, el derecho a la vivienda. Y asocio el derecho a la vivienda con el hecho de que todos tenemos que tener un piso en el centro histórico de Madrid. Y si no tenemos todos un piso en el centro histórico de Madrid, nuestras vidas son muy desgraciadas y tenemos derecho, qué sé yo, a estrangular a los pollos porque no tenemos un piso en el centro histórico de Madrid. Porque no lo voy a vender como soy un vanidoso que quiero tener el mejor piso en el centro histórico de Madrid, porque si lo vendo de esa manera nadie me va a apoyar. Pero si lo vendo como algo positivo, es cierto que somos 7 millones en la Comunidad Autónoma de Madrid y solamente tenemos 100.000 pisos, con lo cual no va a haber para todos, ¿vale? O sea, ya sé objetivamente que lo que estoy solicitando es una perfecta estupidez, no tenemos todos posibilidad de vivir todos en el centro histórico de Madrid, pero no te lo voy a decir de esta manera, no te voy a decir, oye, mira, te estoy engañando para que votes mi programa político y así yo, no tú, me quedo con el piso en el centro histórico de Madrid. Te lo tengo que vender en positivo. Y eso va a ser uno de los grandes trabajos que vamos a encontrarnos en la Francia desde Richelieu, esta Revolución Francesa, de vender en positivo el centralismo. Entonces, ¿el centralismo es positivo? En algunas cosas sí. Esto es un debate que yo he tenido muchas veces con Bastos, lo ponemos en el libro. Uno de los modelos de centralización más exitosos que tuvo la Revolución Francesa fue el sistema métrico decimal. O sea, de repente el mundo entero utilizó el mismo tipo de medidas para relacionarse unos con otros. Bastos me dice, ya, pero es que esto quitó medidas tradicionales locales que servían para las relaciones inmediatas. No, Bastos no voy a decir que esté mintiendo, pero está exagerando. Está haciendo trampa. Entonces, yo aquí en mi pueblo, ahora que está terminando el verano, me paso todo el verano comiendo melones, el melonero viene con su camión y me vende los melones por arrobas. Y yo sé perfectamente cuánto es una arroba de melones. Y sé perfectamente cuando me está dando más o menos melones en la arroba. Ya está. ¿Cuánta gente conoce la arroba? ¿Cuánto pesa una arroba? No importa. Con que yo lo sepa y el melonero lo sepa, estamos bien. Ahora bien, si yo estoy fabricando, micrófonos y tengo que dar las dimensiones de micrófonos a un señor que vive en Japón
o a un señor que vive en Argentina y empiezo a utilizar varas castellanas, pues es posible que mi negocio vaya a ir mal, porque estoy generando una barrera. Entonces, ¿cuándo puede ser bueno esa especie de centralización? Pues cuando tengo que ser consciente de que vivo en un planeta con 8.000 millones de personas y hay ciertos procedimientos que homogeneizados, entre comillas centralizados, como el sistema métrico decimal y por tanto todo el sistema internacional de medidas, va a estar en positivo. Pero volvemos al caso medieval. Después de eso, si a continuación yo quiero comprar mis melones por arrobas, que me den permiso para comprar los melones por arrobas. Yo creo que aquí hay un ejemplo que yo creo que esa conversación hasta me suena que alguna vez la tuve con Bastos. Decía, claro, los farrados, que es la medida típica aquí de superficie en Galicia, van relacionados con la cantidad de tierra necesaria para plantar, no me acuerdo, una caja de algún tipo de semillas de época correspondiente. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esa medida, según el ayuntamiento, tiene variaciones, según el ayuntamiento, porque da productividad de las tierras. Entonces, es más, a día de hoy no tiene sentido, porque la productividad de las tierras nada tiene que ver con la Edad Media. Entonces, además, para mí es un contraejemplo que yo quiero mucho a Bastos, pero sí que no le daría la razón, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, ya saltamos a mi segundo pecado, que voy a cambiar de orden, porque yo creo que lo acabas de sugerir, ¿no? Que es los dichosos filósofos de la Ilustración, el pensamiento ilustrado y su manía de la tabla rasa, ¿no? Creo que ya casi me lo has anticipado, pero siempre había pensado que a lo mejor los revolucionarios habían interpretado mal a los ilustrados y yo creo que que realmente no. A lo mejor es que los ilustrados estaban un poco apartados del mundo real, por decir una manera. ¿Tú qué opinas sobre ello? En realidad, los filósofos ilustrados, los revolucionarios siguieron al pie de la letra, los filósofos ilustrados. O sea, si hay alguien que cumple lo que los ilustrados quieren hacer, son los revolucionarios franceses. En ese sentido hemos de entender que Robespierre no es la antítesis de Luis XVI. Robespierre es lo que hubiera deseado ser Luis XVI, o más aún lo que hubiera deseado ser Luis XIV. O sea, viven en una continuidad perfecta. Y por supuesto, Napoleón ya no va más, pero en esa continuidad perfecta. Con Fernando en el libro lo decimos y lo hemos comentado en muchas presentaciones. Si Richelieu, que es este caballero de la primera mitad del siglo XVII, ¿vale? Richelieu creo que muere en 1642, hubiera resucitado en tiempos de Napoleón, ¿no? En 1806. Y hubiera visto que Napoleón era capaz de poner en el campo de batalla cientos de miles de soldados que estaban obligados a ello por este tipo de ejércitos nacionales. Richelieu habría dicho, ostras, chaval, ¿cómo lo has hecho? O sea, yo tenía que vaciar mis tesoros, tenía que vender hasta la última joya para poder poner 1.000 soldados en la frontera de los Países Bajos y tú eres capaz de meter 500.000 de tíos en el Valle del Rin, así, chasqueando los dedos. O sea, ¿cómo lo has conseguido? Pues lo has conseguido llevando al máximo todos los principios de los ilustrados. Con los ilustrados hay que ser muy cuidadoso porque en historia hay ciertos conceptos, ciertas palabras que se ven en positivo. Y nos las venden en positivo, nos las machacan en positivo. Esto es un debate que tengo mucho con el propio Fernando Díaz Villanueva, que aunque es consciente de que hay palabras en positivo, que hay que quitarles el carácter positivo sencillamente para que la palabra vuelva a tener valor y no solamente un adjetivo vacío, las emplea. Los ilustrados son una corriente de filósofos en el mundo francófono, porque Rousseau en principio viene de Suiza, entonces no es francés de nacimiento, ¿vale? Pero estamos hablando de la gente que habla francés, un conjunto de filósofos en el mundo francófono que se lanzan a la aventura de reescribir por completo la realidad. No es algo novedoso, esta obsesión por reescribir la realidad es algo que cíclicamente se hace, ¿bien? O sea, el Platón que quiere ver un mundo ideal porque el mundo que le rodea no le sirve para nada, es un señor que está reescribiendo la realidad, ¿vale? Y a partir de ahí... Eso tiene género, las utopías. Sí, y a partir de ahí todos los derivados platónicos se encajan en esa fórmula, ¿no? O sea, un San Agustín que decide que el mundo se divide en dos, ciudad de los hombres y ciudad de Dios, y a tomar por saco ni nada más. O sea, no es que los ilustrados estén haciendo algo nuevo, son un capítulo más de cuando un grupo de seres humanos deciden que hay que rehacer todo de nuevo. Entonces, esos son los ilustrados. Como el término ilustración se vende en positivo, pues de repente hay una serie de gentes contemporáneas, estos francófonos que viven en Escocia, que también se ponen a escribir cosas interesantes sobre el mundo que les rodea, no haciendo tabla rasa, sino aprovechando el mundo que les rodea. Y entonces ahí es donde tenemos a gentes como Adam Smith, que de repente los hemos incluido entre los ilustrados. Y entonces uno piensa, pero chico, ¿cómo que la ilustración escocesa? Si los pobres escoceses resucitaran y supieran que los estamos llamando ilustrados, dirían,
pero ¿qué te he hecho yo? O sea, ¿por qué me insultas? ¿Por qué? Incluso otras personas, ¿no? Alguno que se acabó llevando mal con otro que fue a visitarlo y no eran capaces de vivir juntos. Sí, entonces, este tipo de cosas de decir, pero ¿por qué me estás diciendo que yo soy un ilustrado? Sí, es la relación de Rousseau con Hume. O sea, cuando Rousseau visita a Hume y le van de pena y Hume lo devuelve a Europa, al continente, diciendo, mira, ya te vayas. Claro, tú a Hume le dices, Hume, tú eres un ilustrado como Rousseau y te está diciendo, me estás insultando. Que entendamos muy bien, o sea, esto que estoy contando ahora parece una broma, pero es la demostración de con qué facilidad tergiversamos la historia en el momento que nos apuntamos a un concepto visto en positivo. Y el de los ilustrados, la ilustración es un concepto visto en positivo. ¿Cuál es el gran valor de los ilustrados? La obra cumbre de los ilustrados es la enciclopedia. La enciclopedia en cuya dirección de edición estaban Diderot y D'Alembert. Entonces, ¿qué es lo que la enciclopedia establece? La enciclopedia establece la reunión de todos los saberes humanos. Maravilloso. O sea, hay alguien que se ha molestado en sistematizar el saber y ofrecerlo. No. La enciclopedia establece qué es el saber humano. Y lo que no está en la enciclopedia no es saber humano. Entonces, siempre pongo un ejemplo porque ese lo manejo muy bien cuando sacan el volumen dedicado a la herrería. La forja, la fundición y demás. Y explican, y está lleno de dibujos muy bonito, todos los sistemas de trabajo del hierro que existían en esa época. Deben presentar como la mitad de los sistemas que hay. Y la otra mitad no los presentan. ¿Qué quiere decir eso? La otra mitad no vale. Punto. Lo he decidido yo. Monsieur Diderot, Monsieur D'Alembert han decidido que solo los sistemas que yo he puesto en la enciclopedia de cómo se trabaja el hierro son válidos. Y todos los otros sistemas no sirven. Claro, esto es una cosa, digamos, anecdótica. El hierro. ¿Y en todo lo demás? ¿Qué significan todas las otras definiciones que hay en la enciclopedia? Pues que todo lo que está excluido queda fuera. O sea, volvemos a esos sistemas excluyentes que comentábamos había antes. Había consenso científico de aquel entonces en la enciclopedia. Entonces claro, hemos de pensar que hoy en día tenemos una enciclopedia que es la antítesis de la enciclopedia ilustrada, que es Wikipedia. Entonces, Wikipedia, lejos de ser una enciclopedia excluyente, donde hay un comité editorial cerrado de 20 sabios que deciden cuál es la sabiduría, en Wikipedia cualquiera de nosotros puede ser bibliotecario, podemos editar. Claro, tenemos que argumentar correctamente, mostrar pruebas. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo académico? El mundo académico detesta Wikipedia. Y tienes un montón de profesores, de eruditos. No, es que no puedes solamente sacar información de Wikipedia. ¿Por qué? Porque tienes miedo a que haya mucha más gente que sea capaz de contribuir al saber cuando tú tenías un dominio del saber excluyente. Yo soy el máximo especialista de la arquitectura asturiana del siglo IX. Y solo yo puedo predicar sobre la arquitectura asturiana del siglo IX. Entras en la entrada de Wikipedia y hay 1.000, 2.000 o 10.000 bibliotecarios hablando de arquitectura asturiana del siglo IX. Entonces, el académico que te va a decir, no utilices Wikipedia. ¿Por qué? Porque me estás robando mis privilegios. Claro, la contradicción con los valores de la ciencia. Eso es, entonces los ilustrados no crean una enciclopedia para mejorar el conocimiento de los seres humanos. Crean una enciclopedia para garantizar sus privilegios de erudición. Y fijar lo que es correcto y lo que no. Entonces, a partir de ahí, los revolucionarios franceses aplicaron al pie de la letra lo que los ilustrados querían hacer. Querían generar un mundo donde aparentemente contábamos con toda la famosa frase de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Eso es exactamente lo que hicieron los revolucionarios franceses. Eso es exactamente lo que hacen buena parte de nuestros políticos hoy. O sea, cuando los políticos van y nos dicen, esto que estamos comentando estos días, vaya usted en bicicleta, mientras yo voy en un coche de alta gama con un montón de otros coches que me hacen de escolta, es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, ustedes vayan en bicicleta. Yo no voy a ir en bicicleta, pero ustedes sí, por favor. Eso es un programa ilustrado. Sí, y sería mitad del tipo de pecados, ¿no? Esa lucha entre el ser y el debe ser. Uh-huh. El debe ser es lo que marca el político y el resto de cada taza lo que dicen ellos. Pero esto en la economía en la Revolución Francesa se notó claramente que era un desastre, porque toman medidas pero totalmente perjudiciales. Y de hecho no tienen muchas veces la facultad de corregirse y darse cuenta de que había que descartar esas medidas que les sonaban también en su cabeza. Pero bueno, aquí es muy interesante porque, claro, siguen de nuevo los principios de los ilustrados. De la misma forma que yo como filósofo ilustrado puedo establecer cuáles son los sistemas correctos de trabajar el hierro, también puedo crear cuáles son los sistemas correctos de abordar problemas económicos. Hemos de pensar que en nuestro mundo contemporáneo, si hay tipos peligrosos en la humanidad, son los economistas. O sea, son unos señores que son auténticos adivinos que parece que están mirando las hojas del té y deciden qué va a ocurrir. ¿Vale? No sé si tú tendrás estudios de economía, Juanjo, y me estoy metiendo contigo. Tengo un poco de afición, pero mi
campos en informático. Entonces, por eso, los economistas son tipos realmente peligrosos porque nos sorprende las muladas económicas que hicieron los revolucionarios, pero no nos sorprende que en nuestro mundo contemporáneo sigamos teniendo economistas que dirigen bancos centrales y fondos monetarios, que toman decisiones absolutamente terribles, que pueden provocar unas crisis brutales, y los tenemos ahí, y los seguimos teniendo, porque Christine Lagarde, por mucho que meta la pata, la seguimos manteniendo ahí sin ningún problema. Entonces... No, que de la noche a la mañana deciden que el tipo de interés sube un 0,25 porque ellos lo valen, por decirlo de manera. Eso es. O sea, no sé por qué. O decidimos que para enfrentarnos a la pandemia de la COVID podemos emitir deuda sin fin y no va a pasar nada. ¿Cómo que no va a pasar nada? Pues ¿qué va a pasar? Se va a disparar la inflación, que es lo que ocurrió. Bien, entonces, eso significa que lo que vemos en la Revolución Francesa es cuando por primera vez tenemos bien documentada esa intervención consciente, aparentemente racional, muy dirigida de las autoridades sobre la economía. No es la primera vez. O sea, hemos de entender que ese tipo de cosas no es la primera vez. O sea, cuando en las cortes de Felipe II, Felipe III, Felipe IV modificaban la composición de las monedas, los famosos vellones, eso también es intervención en economía. Y eso también los que reducían el valor de la moneda consideraban que estaban tomando una medida correcta, aunque después estaba totalmente equivocada. Entonces, lo que tenemos en la Revolución Francesa es que está muy bien documentado. Y cuando meten la pata en economía en la Revolución Francesa, está muy bien documentado. Pero es muy llamativo porque los famosos asignados, que lo que hacemos es deuda, emitimos deuda, lo estamos haciendo hoy. O sea, nosotros sabemos que los asignados en la Revolución Francesa fue un agujero sin fondo que generó una crisis económica brutal y unas carencias materiales para los franceses brutales. ¿Qué cantidad de emisión de deuda tienen los países europeos hoy? Es una idea que roza la estafa, ¿no? Porque en base a los valores de la propiedad eclesiástica vamos a generar unos títulos de deuda que os pagaremos en el futuro y el valor lo van multiplicando cada año de 2 años por 10, por 20, hasta que acaba siendo 70 o más veces a finales del directorio. Es tremendo que nadie se da cuenta. Bueno, sí que se dan cuenta, claro, porque al final los asignados acaban perdiendo prácticamente todo su valor. Sí, pero, insisto, es lo que tenemos con la emisión de deuda que tenemos en la actualidad. Nosotros seguimos emitiendo deuda para pagar los intereses de la deuda emitida previamente y esto va creciendo. Algún día petará o no, ya veremos por dónde sale el asunto. Pero claro, ¿por qué tomo esas decisiones? ¿Por qué saco los asignados a sabiendas de que a lo mejor a la vuelta de... En el caso de los asignados murieron muy rápidamente. En el caso de nuestra deuda contemporánea, pues claro, hacen cálculos hace 50, 60 años. Pues la famosa frase de Keynes, en 50 años estamos muertos. Así que... El que esté vivo ya resolverá. Los nietos que lo paguen. Eso es. Y bueno, entonces, claro, cuando tenemos estos pensadores mágicos necesitan imponer sus ideas y una cosa que está claro que en la Revolución Francesa fue habitual fue el uso de la violencia, ¿no? Tanto desde el poder para imponer sus nuevas ideas y mecanismos de gobierno, pero también otra etapa que es la violencia de la ciudad de París, las capas desfavorecidas, que intervienen directamente en política, directamente participa en golpes de Estado, podemos decirlo. Y a mí eso siempre me recuerda al libro Rosita que tengo por ahí de Hannah Arendt, sobre las causas de la Revolución Francesa, que acaba diciendo que lo primero había que tener... Compara la Revolución Francesa con la Guerra de Independencia Americana, como una acabó bien y otra muy mal. Y siempre dice que, claro, hombres de letras que podían intervenir en política, que querían intervenir en política, había en los 2 sitios, pero por el medio acaba diciendo que las capas miserables que había en París, pues no tenían tiempo ni para hacer política porque tenían preocupaciones inmediatas, y que eso fue uno de los factores más desestabilizadores. Prácticamente para Alain es la causa fundamental. Entonces, yo te iba a preguntar por qué los franceses eran tan amigos de solucionar los conflictos usando la violencia, pero creo que después de pasar por Yugoslavia, creo que ya sé la respuesta, que me vas a decir que es inherente al ser humano. Entonces, te reformo la pregunta. A lo mejor es que la Revolución Francesa tiene que haberse centrado primero en que no hubiera tanto desfavorecido, en que la economía hubiera mejorado. Vamos a ver. De nuevo aquí estamos haciendo trampas, nos hacemos trampas al solitario al comparar la independencia de Estados Unidos con la Revolución Francesa. ¿Por qué hacemos trampas? Porque cuando se independiza Estados Unidos, estamos hablando de un país que no llega a tener ni 4 millones de habitantes. Y estamos hablando de un país donde las ciudades más grandes podían tener unos pocos miles, ¿vale? Pues a lo mejor Boston o Nueva York podían tener, qué sé yo, 10.000 habitantes.
10.000, voy a decir una exageración, 20.000, y estoy yendo, vamos, estoy exagerando, vamos, no los tenían. Mientras que en Francia, estamos hablando de un país que tenía más de 25 millones de habitantes, con una capital que tenía, pues debía estar como en medio millón de habitantes o algo así. O sea, estamos hablando de dimensiones muy distintas. Solo esa cantidad de gente que tienes en un lado y en otro, ya va a provocar unas formas de reaccionar completamente distintas. Entonces, esto es igual, o sea, si tú y yo nos vamos a ver un partido de fútbol con otros dos amigos en un bar y los otros dos son del equipo contrario y al final nos enfadamos entre los cuatro, pues el lío que podemos montar es pequeñito, ¿vale? Pero si vamos a un estadio de fútbol donde entran 50.000 tíos y hay 25.000 de un equipo, 25.000 de otro y empezar a porrarse entre ellos, el lío que montar es mucho más gordo. Entonces, no nos hagamos trampas al solitario. Estados Unidos no es comparable en su proceso histórico con Francia, sencillamente porque Estados Unidos en esa época es una sexta parte de lo que era Francia, en población. Pero no es que en población, sobre todo en densidad. Es que Estados Unidos, aunque sea solamente la costa este, con la cantidad de gente que tienen, tenías un gringo aquí y el siguiente gringo estaba a 10 kilómetros, mientras que en Francia tenías un francesito aquí y el siguiente francés lo tenías pegado a tu pie. Entonces, seamos cuidadosos. Por eso, cuando yo al principio de esta charla te hablaba de mi gusto por la arqueología y sobre todo por los espacios, es importante. Es importante entender que no es lo mismo hacer una revolución en París en 1789 que en Boston. Insisto, es que todos los habitantes de Boston les entraban en uno de los 20 barrios de París. O sea, que ya está, les sobraba espacio. Entonces, a partir de ahí, el hecho de que sean muy violentos no es sorprendente respecto a otros movimientos revolucionarios previos. También hay que ser conscientes de que estas salvajadas los seres humanos las pueden hacer en muchos momentos y no son los franceses los que se caracterizan por ser los más brutales en este sentido. Pero está, uno, muy bien documentado, entonces tenemos una cantidad de información que podemos no tener de otros procesos revolucionarios previos. En ese sentido, por ejemplo, es muy curioso, yo hablaba antes de las revoluciones inglesas del siglo XVII, lo poco que se nos cuenta de la cantidad de muertos que hay en esas revoluciones inglesas, y unos cuantos. Después de todo, Luis XVI no es el primer monarca europeo que pierde la cabeza en una revolución. O sea, ya lo había perdido Carlos I con anterioridad y casi nadie se acuerda del pobre Carlos I de Inglaterra y todos nos acordamos. Y casi nadie se acuerda de que los hermanos también fueron reyes. O sea. Eso es. Entonces, y a Luis XVI le cortaron la cabeza. Bien. Entonces, hay que ser muy cuidadoso porque uno tenemos esa idea de que está muy bien documentado y además una documentación que ha sido una y otra vez puesta al servicio del público frente a otros fenómenos. La segunda está en ese carácter positivo que yo contaba antes. El hecho de el pueblo en armas que toma el poder es algo en positivo. Pues bueno, cabeza. Claro, hasta ese momento no se veía como algo positivo. Te voy a poner un ejemplo, voy a saltar un paso atrás en la historia con la revuelta de los comuneros en Castilla contra Carlos V en 1520-21. No es que sea el pueblo en armas, pero bueno, cuando se subleva Segovia contra el diputado Ronquillo, sí es el pueblo de Segovia, o sea, hay la élite, la oligarquía urbana segoviana los encabeza, pero el pueblo de Segovia también toma, se cargan al diputado, ¿vale? Y entonces a partir de ahí comienza toda la sublevación en el cual hay oligarquías urbanas que encabezan movimientos más populares. ¿Cómo se resuelve? Que puede llegar a ser muy violento, ¿eh? O sea, los comuneros cuando se ponían a acabar con los enemigos, el famoso obispo de Zamora era una mala bestia. Bien, Acuña. Entonces, ¿cómo se resuelve? Uno, cuando Carlos V vuelve a tomar el poder, localiza a los líderes y los elimina. Dos, considera que el pueblo se ha portado mal. O sea, no lo vende en positivo. Señores, ustedes no han hecho algo bueno. Tres, tampoco yo lo he hecho del todo bien. O sea, esto no es que ustedes sean malos y yo sea bueno, o ustedes son buenos y yo soy malo, sino tampoco lo he terminado de hacer yo todo bien. Entonces es muy curioso, porque a pesar de toda la leyenda de la pérdida de derechos castellanos en la Revolución de los Comuneros y bla, que es otra de esas leyendas en este caso negro-rosa, ¿no? Porque Castilla se va al carajo por eso, pero ahí están los castellanos sacando sus pendones en Villalar. Lo que tenemos es una resolución de conflicto en el cual no es un conflicto entre buenos y malos, es un conflicto entre gentes que se han sentido agraviadas y hay que tratar de resolver el agravio. Entonces, claro, ¿cómo se determina la revuelta de los comuneros? En principio buscamos a los líderes. Nos los cargamos a los que tenemos. Pero aquellos que están encarcelados o que se han escapado, cuando nace Felipe II en 1527, les perdonamos. A continuación, ¿cuáles son los otros problemas? Pues mira, estaban los flamencos tocando, los quitamos a todos de ahí. O sea,
Carlos V termina por escuchar a los comuneros y dice, a ver, ¿qué habéis pedido? Pasa un poco como con Lutero, ¿no? Carlos I de eso es un rey medieval que busca un acuerdo con sus vasallos. Sí, pero no se trata de que busque un acuerdo, se trata de que entiendo que esto no es una guerra entre buenos y malos. Es un conflicto entre agraviados, entonces habrá que tratar de resolver la mayor cantidad posible de agravios para terminar el conflicto. La Revolución Francesa lo que va a hacer es convertir un conflicto de agraviados en un conflicto de buenos y malos. Entonces hay grupos que son buenos, los revolucionarios, hay grupos que son malos, aquellos contra los revolucionarios que varían. Hoy es el rey, mañana son los nobles, pasado mañana es el clero y al día siguiente son los jacobinos poco radicales que no le caen bien a Robespierre. Y al día siguiente es el propio Robespierre por los otros jacobinos a quienes no les cae bien Robespierre. Entonces, cuando entramos en esa dinámica de buenos y malos, que es otra de las herencias negativas de la Revolución Francesa, al bueno se le puede permitir cualquier cosa. Y en nombre de la bondad, si tienes que exterminar a no sé cuántos miles de vandeanos, pues los exterminas, porque es el nombre de la bondad. Piensa esto, es muy curioso, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial, que es hija de la Revolución Francesa. O sea, la Primera Guerra Mundial es la lucha entre los grandes nacionalistas. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, en la paz de Versalles, lo que se establece es, a ver, en esta guerra, ¿quiénes sean los buenos y quiénes sean los malos? A ver, chaval, que estáis todos dispuestos a mataros. O sea, esto no es que los alemanes del Kaiser fueran más malos que los ingleses o los franceses. Todos queréis mataros entre vosotros para aumentar vuestros imperios. Otra cosa es que estáis perdiendo. Pero la resolución de Versalles no es, bueno, hemos tenido esta serie de problemas, Alemania ha perdido, por tanto que se joda y tendrá que hacer. No. Hay una declaración oficial de los culpables, los malvados de la guerra, son los alemanes. Ya está. Y a partir de ahora habrá que definir muy bien en cada conflicto quién es el bueno y quién es el malo. Y el bueno tiene derecho a hacer las burradas más grandes que puede imaginar, porque es nombre de la bondad. Pues eso te cambio entonces el nombre a mi pecado. El siguiente que me tocaba era uno, pero voy a empezar ya, porque acabas de explicarlo todo perfectísimamente, que es dividir entre buenos y malos, y eso como justificación para hacer la barbaridad que haga falta para ocupar el poder e imponerte sobre el adversario, que es un adversario, ya no es nadie con el que dialogar, es una cosa que pues, se puede exterminar si hace falta. Y creo que lo has explicado perfectísimamente. Eso es. Ya solo me quedan dos pecadillos, que son yo creo que gordísimos, porque yo creo que casi me llevas a esa conclusión de que la Revolución Francesa se dice que es una revolución liberal, pero casi habría que llamarla revolución nacionalista. ¿Es el nacionalismo un pecado de la Revolución Francesa? Sí, o sea, el problema está en la búsqueda de libertades. Entonces, es indudable que uno de los objetivos que perseguía la Revolución Francesa era aumentar la cantidad de libertad de la que disponía cada ciudadano. Otra cuestión está en saber en qué consiste esa libertad. Bien, creo que la reforma del aparato judicial francés con la Revolución Francesa es un ejemplo de cómo, buscando garantizar una mayor libertad a los ciudadanos, consigues el efecto totalmente contrario. Entonces, en principio, una de las formas que yo tengo de poder ser libre es evitar ser perseguido por la autoridad, hasta el punto de que si yo denuncio a esa autoridad, dispongo de un recurso judicial que me va a garantizar que la autoridad no me va a perseguir por esa denuncia. Entonces, claro, uno de los problemas que los revolucionarios franceses planteaban es, si buena parte de los derechos jurisdiccionales están en manos de los señores, y yo como campesino tengo que pleitear contra el señor, inevitablemente voy a ser perseguido por la autoridad, porque la autoridad es al mismo tiempo el juez. Lo que quiere decir que no dispongo de un grado de libertad muy amplio, insisto, porque la denuncia de la autoridad inevitablemente va a ir en contra mía, porque, insisto, la autoridad es el juez. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar los derechos jurisdiccionales señoriales y generar una especie de jurisdicción nacional. De esa manera, si el conde de Poitou, a mi campesino de Poitiers, me roba una vaca, yo puedo apelar a un sistema judicial en el que el conde de Poitou no forma parte de ese sistema judicial y eso me va a garantizar mis derechos. Entonces, puesto así sobre el texto, uno dice, oye, pues parece muy razonable lo que me están pidiendo, ¿vale? Y sin embargo no es cierto.
ahí es donde tienes el ejemplo, que además es muy curioso cuando estamos en el mundo contemporáneo, que nos hemos dado cuenta que estamos volviendo en muchos casos a las soluciones previas a la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque el 99% de los problemas que yo tengo como campesino de Poitiers no es con el conde del Poitou. Rara vez tengo un problema con el conde del Poitou. La mayor parte de mis problemas los tengo con mis vecinos. Y el conde hace de árbitro, y si es un buen conde va a arbitrar muy bien. Y me va a resolver problemas legales de forma muy inmediata. Y en algunas ocasiones de forma muy justa, sin grandes complicaciones. ¿De acuerdo? Pero aún más, aunque el conde tenga los derechos señoriales, desde la época medieval, yo como pobre campesino del Poitou siempre podía reclamar en última instancia al rey. O sea, sí tenía una instancia por encima de mi señor. El señor que tenía mis derechos jurisdiccionales, a pesar de todo, aún había una instancia mayor, que era el rey. Claro, con la Revolución Francesa, al eliminar ese tipo de arbitrajes, mi vecino me robó una vaca en un pueblito cerca de Poitiers y nos tenemos que ir a pleitear a París. Y tenemos que entrar en un sistema judicial imposible, donde el día que resuelvan cómo va a hacer el vecino para devolver la vaca, ya estamos en los tiempos de mis nietos. Entonces, y que no conocen la realidad de ese territorio. Eso es. Entonces, cuando aparentemente, o sea, sí que estoy creando sistemas que en el texto parecieran que están abogando por una ampliación de las libertades. Y ojo, que ese tipo de ejercicios de estamos abogando por una mayor cantidad de libertades es un pecado que cometemos en todos los lugares, ¿eh? O sea, tenemos grandes autores liberales que se ponen a hablar de cómo mejorar el margen de libertad y sobre el papel escriben unas cosas maravillosas que si algún día aplicáramos serían completamente disparatadas. Estoy pensando en nuestro amigo Hans Hermann Hoppe cuando aboga por la eliminación de los ejércitos nacionales y considera que con contratar compañías privadas de seguridad sería suficiente y entre ellas van a competir para ofrecerte mejor servicio. Que no, chaval, no funciona así. O sea, eso no se lo digas a Mario que te lo defiende. Lo sé, pero ahí lo que generarías serían modelos mafiosos. O sea, no voy a hacer eso. O sea, vamos a ponernos de acuerdo, nos repartimos el territorio de Nueva York entre las 5 familias y ya está. No, y de hecho, al final hay un antecedente histórico, ¿no? Que se da Italia del siglo XV. Eso yo lo viví en la etapa de los conductitos. Ajá. Entonces, es muy curioso porque, insisto, esa capacidad de poner por escrito cosas que aparentemente son maravillosas, pero que llevarse a la realidad pueden ser un auténtico fracaso, no es exclusivo de los criados franceses. Ya digo, hasta en los más ilustres escritores de la libertad vamos a encontrar ese tipo de cosas. Entonces, sí que hemos de entender que una de las ventajas de la Revolución Francesa es que, a pesar de todo, en sus carnes experimentaron un montón de cosas que nos pueden enseñar hoy, por ejemplo, por qué son importantes los sistemas de arbitraje. O sea, deberíamos generar modelos judiciales en nuestro mundo occidental basados al 99% en sistemas de arbitraje. O sea, no tendrías que ir al juez nunca. O tendrías que ir al juez para cosas tan específicas. Todo tendría que resolverse por arbitraje, que es como estaba en el modelo previo. O sea, uno de los absurdos de la Revolución Francesa es que complicaron terriblemente la resolución de conflictos. Bien, o no solamente no lo complicaron, sino en muchos casos ni siquiera resuelves el conflicto. Es como estas cosas de cuando Hacienda te manda la carta de te voy a poner una multa. Entonces tú piensas contigo mismo, ostras, voy a pleitear con Hacienda. O sea, yo sé que la multa es falsa. Siempre que me están pidiendo es completamente falso. Pero lo voy a pagar. O sea, ni siquiera, o sea, tal como me llega, o sea, ni siquiera me voy a pensar durante 24 horas qué hago. No. Me llega la notificación, entro a mi banco, pago en ese momento y me voy. Oye, a 10 años que tendrías para esperar de media, pues... Claro. Toda la cantidad de cosas que tienes que hacer, o eres Xabi Alonso con un buen pulmón económico, o no te puedes atrever a pleitear contra Hacienda, a pesar de que sabes que te están engañando. Entonces, claro, eso es el modelo judicial que estableció la Revolución Francesa, y la lección que tenemos que sacar es, ¿dónde está el problema? El problema está en haber delegado todo ese sistema judicial a un aparato centralizado. Entonces, resolvamos el 99% de los conflictos a nivel de arbitraje, a nivel local, y dejemos al sistema judicial solo para los grandes problemas. No, es que ha salido una declaración en la radio y Juanjo me ha dicho hoy que el tal Garín es un idiota. Pues le demando al juez. No, perdona. Juanjo y yo nos sentamos, buscamos un árbitro, ¿vale? Y que el árbitro me diga, a ver, y ya está. Y es que además no recurro más. O sea, cuando Juanjo me dice que es un idiota, la única figura que puedo ir es a un árbitro, ¿vale? Esa figura tan bonita que queda en los pueblos de Castilla de juez de paz. Voy con el juez de paz, dictamina y ya está. No hay más instancias. Déjate de tonterías, que es un insulto. O sea, una cosa es que
Juanjo, asesine a mi esposa. Entonces ya a lo mejor tenemos que ir a compras mayores y hay fiscal y habla que policía y habla que buscar pruebas y peritos y lo que haga falta. Pero bueno, con todo eso de ponerte un uniforme francés y de matar prusianos, eso sí que es muy de la Revolución Francesa. Pero bueno, ya el último pecado que se me había ocurrido, que ya sabes que bueno, aquí le tenemos mucha manía al socialismo. Entonces, es cierto que el socialismo, bueno, también me llamó la atención que en vuestros libros de la biografía final realmente tenéis dos libros de pensadores que llaman de la escuela marxista, aparte de ese gran libro que es como un poco de recorrido sobre todo lo que hay escrito en la Revolución Francesa, ¿no? Que es muy interesante. Pero cuando vamos a estos historiadores marxistas, pretenden decir que la Revolución Francesa es una revolución burguesa. Y el propio, bueno, los Marx y compañía opinarían lo mismo, donde la burguesía se erigió como una clase nueva y el proletariado aparece explotado y todas estas cosas que dicen ellos. Pero yo creo que ya en la Revolución Francesa aparecen rasgos socialistas por ahí. El más famoso es el de Graco-Babet, ¿no? Esta conspiración de los iguales que hay en el directorio, que aspira a una sociedad igualitaria, donde la propiedad privada quedaba a expensas del colectivo. Y entonces, ¿podemos incluir el socialismo como uno de esos pecados para llevarnos ahí el ascua al 2024 y seguir diciendo, es que la Revolución Francesa ya andabais por allí dando la data? Bueno, volvemos a lo que te comentaba al principio de cómo la Revolución Francesa es inevitable en el momento que hay una mejora en las condiciones materiales de la mayor parte de la sociedad. Entonces, esa parte mayoritaria que tenía una voz bajita en el debate político puede alzar la voz, o sabemos que va a alzar la voz. Entonces, inevitablemente, en el momento que esas condiciones materiales vayan a seguir evolucionando, los movimientos socialistas formarán parte de esas dinámicas. Entonces, no es la Revolución Francesa per se. O sea, si hay que poner el dedo, hay que señalar con el dedo quién es el culpable del auge del socialismo, es la Revolución Industrial. O sea, las propias dinámicas de la Revolución Industrial son las que van a generar. O sea, tiene más culpa los Arkwright y los Cartwright construyendo sus máquinas de hilar y de coser en Inglaterra del socialismo que Babet en Francia. Entonces, de nuevo, a la larga, ¿cuál es el origen de los movimientos socialistas? Y eso Marx lo explica muy bien cuando publica el Manifiesto Comunista. La concentración de la mano de obra provocada por la Revolución Industrial genera que hay un montón de gente en condiciones materiales mejores que las que pudieron tener sus abuelos campesinos, pero con unos niveles de desigualdad muy visibles respecto al propietario de la fábrica. O sea, no es que la persona que vive o que trabaja en la fábrica de Birmingham en 1820 vive en unas condiciones de esclavitud. No. Vive mucho mejor que su abuelo cuando estaba en la campiña. Pero el abuelo de la campiña tenía poca posibilidad de saber hasta qué punto el señor era un tipo muy rico, o incluso en ocasiones podía ver que el señor la pasaba también muy mal por las condiciones materiales del conde del momento. Pues cuando llegaba un duro invierno, la cosa ya había sido mala, podía ser no tan malas como el campesino, pero eran duras. Por el contrario, el obrero industrial que está en Birmingham en 1820 sí ve al dueño de la fábrica y sí ve que las condiciones del dueño son muy superiores a las suyas. Dentro de esa dinámica, uno puede tomar la capacidad de decir, pues voy a ser más emprendedor, o voy a ahorrar más, o voy a entender que esto es una cuestión de yo me tengo que sacrificar para que mis hijos vayan mejor, o monto una revolución socialista. Entonces, no, de los muchos pecados que tiene la Revolución Francesa no es que incentiven el socialismo. El socialismo va a ser el resultado de la revolución industrial. O sea, un inevitable resultado. O sea, de nuevo, los hombres no somos angelitos, todos tenemos nuestras manías, nuestros pecados. Yo no tengo el pecado de la envidia, sí que tengo el pecado de la soberbia, por ejemplo. Entonces, yo no haría una revolución socialista porque no tengo envidia del que tiene más que yo. Me da igual porque tenga más que yo. O sea, por supuesto, si me ha robado a mí y me ha robado de una forma ilegal, pues le denunciaré. O sea, no le denuncio porque tenga más que yo, me le denuncio porque me ha robado cosas que eran mías. Pero si un señor trabaja honestamente y es mucho más rico que yo y tiene mejor coche, yo no le envidio. Pero si tuviera el pecado de envidia, y hay muchos seres humanos que viven dominados por la envidia, pues te montaría una revolución socialista. Pero eso no depende de la Revolución Francesa. Depende de esas condiciones materiales generadas por la Revolución Industrial. Así que mala suerte. Que Marx estuviera en Londres escribiendo lo que escribía no es gratuito. O sea, se fue al corazón del motor que podía propiciar las revueltas socialistas.
Pero que conste que a mí me gusta decir que hay una envidia buena, que es la de enterarte qué hace el vecino para vivir mejor que tú e intentar hacerlo mejor todavía. Pero eso no es envidia. Eso no es envidia, eso es emulación. Ahí no hay nada. O sea, de nuevo, no tratemos de poner en positivo lo que claramente es negativo. O sea, la envidia es negativa siempre. ¿De acuerdo? Y si tú miras a alguien que vive bien y le emulas, no le estás envidiando, le estás emulando, que no tiene nada que ver. Vale, anoto entonces también eso de que la envidia siempre es mala. Bueno, y para ir ya acabando, ¿nos querrías contar algo más que creas que es interesante saberlo aquí entre nuestros forofos de la libertad de lo que tenéis ahí escrito? Pues bueno, por supuesto, yo animo a que se lea nuestro libro. Tratamos de ser breves en el libro porque queríamos abrir, como hemos hecho hoy contigo, Juanjo, la posibilidad de debatir y de que gente como tú se plantee muchas preguntas sobre cuál es el conocimiento que tienen de la Revolución Francesa, pero a la larga y creo que con esto retomo lo que hablábamos al principio de los contradiálogos, ser conscientes de hasta qué punto hemos adquirido un conocimiento de la historia muy sesgada que nos impide entender cómo funcionan las sociedades humanas y por tanto nos impide generar buenas herramientas para mejorar nuestra propia vida como seres humanos. Entonces, este es el caso de la Revolución Francesa. Hicimos un libro previo sobre la Reforma protestante. Se pueden hacer un montón de libros sobre un montón de fenómenos históricos que no están explicados de manera adecuada, no porque haya una especie de gran hermano que nos quiera manipular y llevarnos hacia un discurso, sino porque en muchas ocasiones nosotros mismos buscamos una respuesta simple, una respuesta que nos pueda dar 4 o 5 ideas básicas con las que movernos por el mundo. La historia no es simple, porque los seres humanos no somos simples, en absoluto. Entonces, esa visión de la historia simple lo que te va a provocar es la incapacidad para poder aprovechar las experiencias del pasado y mejorar tu vida hoy. Entonces, leerse nuestro libro es darse cuenta de que la historia es compleja, de que aproximarse al pasado y tratar de extraer experiencias del pasado no es algo sencillo, y de modo que estamos hablando a los colegas que abogan por la libertad. Pues la defensa de la libertad no es sencilla, sencillamente porque, como tenemos que aprender de los errores que han impedido que esa libertad mejorara en el pasado, eso implica que tenemos que entrar en procesos complejos. De modo que, si ya de partida descartamos las respuestas simples mirando al pasado, la lectura de nuestro libro habrá valido para algo. Si a partir de ahí empezamos a entender que cara al futuro no podemos pensar que hay una fórmula única, un bálsamo de Fierabras que lo cura todo, sino que tenemos que ir entendiendo los engranajes, cada uno de esos engranajes, pues el libro ya ha merecido la pena. Me parece una genial reflexión. ¿Se te puede tirar de la lengua ya sobre algún adelanto de cuál será el siguiente libro? Pues realmente no lo sé, porque la editorial lo que quiere, claro, la editorial lo que quiere es vender libros. Entonces, podemos tener temas apasionantes. A mí hay un tema que me fascina, bien, que es el neolítico. Pero claro, si hacemos una contra del neolítico, contra la revolución neolítica, pues el número de lectores será muy reducido, porque no es que las gentes estén manifestándose en la Puerta del Sol, queremos un libro sobre el neolítico. Entonces, la editorial quiere la continuación en Napoleón, lo cual demuestra que a pesar de nuestro empeño por hacer reflexionar al lector sobre los valores de los procesos del pasado, pues hay que plegarse al mercado, y si el mercado quiere Napoleón, pues será Napoleón. Pues muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Gracias a ti, Juanjo. Aquí a Mario. Y gracias a Mario. Bueno, y hasta aquí el mordisco de hoy, el número 194. Espero que te haya gustado tanto o más como me ha gustado a mí. Y nada, no me queda más que repetirlo de siempre. Ya sabéis qué pesados somos la gente con estas cosas. Dale al like, por favor, compártelo y comenta lo que tú quieras, lo que estimes, y si tienes alguna idea de a quién te gustaría que a lo mejor trajésemos o entrevistásemos, pues siempre van a ser bienvenidas esas ideas. Por favor, pégale un vistazo a la caja de descripción, ahí vas a ver todos nuestros contactos y redes sociales y demás. Y no dejes de visitarnos en nuestro canal de Telegram, que estamos ahí. No es un canal, como siempre digo, muy activo, pero bueno, estamos los mejores, creo yo. Así que nada, muchísimas gracias, insisto, por llegar hasta aquí. Un abrazo muy grande y viva la libertad, carajo.